Bueno, buenos días nuevamente para todos. Con el permiso de usted, ya estamos aquí grabando nuestra sesión del día de hoy. La idea de hoy es comenzar a ver lo que son conversores, ¿vale? La parte de conversores, pues, la usamos bastante. Eh, Básicamente son, ¿qué? Bueno, entonces se me desbloquea que no me quiere funcionar. Les comparto acá la Jamboard que vamos a trabajar el día de hoy. Los conversores los utilizamos bastante para todo lo que es o lo que tiene que ver con pasar de una forma de señal a la otra. Pues básicamente eso es lo que hacemos con los conversores nosotros. Entonces, cuando tenemos, pongamos una señal digital, se me bloqueó este de acá, ¿qué le pasó? Cuando tenemos una señal digital, lo que buscamos es pasarla de forma digital a su equivalente análogo. ¿Sí? Lograr hacer la conversión de una forma de señal análoga a una digital o de una señal digital a una señal análoga, que es básicamente lo que queremos hacer cuando usamos conversores o convertidores. Los convertidores me van a ayudar, me van a permitir ese procedimiento de conversión de señal. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar varios tipos de convertidores. Depende de la necesidad que uno tenga. Si quiere, pues, si va a usarlos para hacer conversión digital análoga o análoga digital. Y eso es lo que vamos a obtener ahí. Esperen un momentico que creo que se me desconfiguró acá las carpetas. Ya.
Vale, ya encontré aquí carpeta. Entonces les decía, vamos a comenzar con lo que es conversor. Yo no he entendido dónde guardan los Jamboard. Siempre se me pierden. Listo. Me prendió. Ya. Ok, entonces ahora sí, comenzamos con lo que es conversor análogo digital. Estos conversores básicamente lo que hacen son las veces de interfaz entre un tipo de sistema y el otro. O sea, nosotros podemos tener, no estoy compartiendo, ¿verdad? No. No, señor ingeniero. Gracias, mamá. Listo. Entonces nosotros recordemos que nosotros tenemos dos tipos de señales básicamente. Una señal que es análoga y señales que son digitales, ¿cierto? Entonces, sabiendo eso, lo que nosotros, conversores, sabiendo eso, entonces los conversores lo que van a permitirme es ser como ese conversores, ese, ese puente o esa análogo digital y digital análogo. Ese medio en el que yo puedo lograr tener la información que va dentro de mi señal análoga en mi sistema digital. ¿Y para qué? Porque pues generalmente lo que yo hago es procesar la información de forma digital, ¿sí? Entonces, eso es, digamos que el privilegio que me permite a mí hacer esa conversión es ese. Lograr controlar, manipular, procesar, eh, hacer algún tipo de operación sobre esa información. Pero para poder hacerlo tengo que tener la información de forma digital. ¿Cuál información? La que trae mis señales análogas. Y de la misma forma, yo tengo que tener algún medio, proceso o manera de pasar esa información digital nuevamente a análoga. No, pues generalmente no queda con la misma fidelidad de la forma original, ¿no? Pero se puede y se hace. Es lo que comúnmente hacemos. La forma en que más común encontramos este procedimiento y que lo usamos todos los días es la comunicación, las comunicaciones de cualquier índole. La información que se traslada desde un sensor hasta una pantalla tiene conversión análogo digital y digital análogo. Cuando yo hago una llamada celular, en este momento la información que viaja por el internet digital, mi voz, la voz de cada uno de nosotros, cuando hablamos en un medio de comunicación y es escuchada en otro extremo de la comunicación, bien sea celular o a través de internet, es convertida de forma análoga, que es la señal, la forma de acústica, la forma de energía acústica, a una información digital, que es la que finalmente se envía hasta el receptor y vuelve a convertirse en análoga, que es la voz otra vez en forma acústica, en energía acústica que estamos oyendo. Entonces, ahí todo el tiempo está ocurriendo ese tipo de fenómenos o de procesos, ¿sí? Y como les decía, ¿por qué se hace? Porque requiere algún tipo de procesamiento, de operación sobre esa información, bien sea para transmitirla, para amplificarla, para mejorarla, para
para, bueno, no sé, los efectos de sonido que se inventan. Por ejemplo, la señal de un sensor, la señal del sensor es para exactamente lo mismo. Si necesito saber en qué, un sensor de nivel, saber en qué nivel está, pues la señal eléctrica del nivel que generalmente obtenemos nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí hagamos el muñequito hablando. Acá tenemos un teléfono celular y todo lo que viaja acá viaja en ceros y unos. La voz se convierte en ceros y unos. Y acá del otro lado tenemos otro muñequito que está oyendo y aquí ya hay análoga. ¿Listo? Es el ejemplo típico de conversión. Acá está análoga y acá ya están ceros y unos. Y acá se comunican, la información que viaja acá viaja digitalizada. Puede viajar modulada, se llama eso. Dentro de una señal análoga va a esconder la información, pero la información va digital. El otro ejemplo que les decía a ustedes es de un sensor de nivel, ¿cierto? De un sensor de nivel, un gasómetro para el tanque de gasolina de un carro. Esa información, si es con un gasómetro, esta información viene aquí en forma eléctrica de forma análoga, ¿sí? Y me la presenta generalmente en un medidor, ¿cierto? O en una pantalla con un display que muestra aquí unas barritas, ¿cierto? Esta información me está presentando, si es en este display, está siendo convertida en señal digital. El velocímetro de un carro, no sé, tengo corto de inspiración ahí. Entonces aquí encontramos ya varias cositas. Tenemos información de dos tipos, ¿no? Entonces, analógicas, que son magnitudes, ya dijimos que varían en cualquier instante del tiempo, no son discretas ni finitas, en cualquier instante del tiempo puede tener un valor infinitesimal, como por ejemplo podemos ver que son la temperatura, ¿cierto? Temperatura, la presión, el tiempo, la velocidad, y vamos a ver qué tenemos en la conversión digital análoga. Tenemos entonces una entrada que son pues bits, ¿cierto? Ceros y unos, bits. Y de salida vamos a tener un valor de tensión, una tensión proporcional a los bits de entrada. ¿Listo? Y vamos a encontrar otro que es la conversión análogo-digital, donde lo que tenemos ahí es la entrada analógica, la señal analógica de entrada, y una salida digital. Me falta digital proporcional a la entrada.
Hay un área que se encarga mucho de esto que se llama el procesamiento digital de señales. Y ellos se encargan mucho de esto con un tipo de aparatos que se llaman DSPs, que hacen el procesamiento digital de las señales. Entonces aquí yo obtengo generación de señales analógicas y muy comúnmente se encuentran lo que conocemos como, por ejemplo, como tarjetas gráficas. Es el ejemplo más común de este tipo de dispositivos, es el procesamiento digital de señales. En algunos casos, en el control de procesos, tiene que tener un DSP internamente. Digamos que eso es como nuestra introducción acá al tema de convertidores. Aquí la idea cuando terminemos este tema nosotros va a ser que podamos hacer uso de como objetivos, que podamos hacer uso de redes resistivas, en conversión digital análoga. Que podamos describir el funcionamiento del convertidor digital análogo. DAC, vamos a decir que es Digital Analog Converter, o convertidor digital análogo. ¿Listo? DAC. Bueno. Y ADC va a ser Analog to Digital Converter, o conversor análogo digital. Vamos a utilizar comparadores. Entonces otro va a ser utilizar comparadores de voltaje. Explicar el método de comparación de conteo y aproximaciones sucesivas. Sí, vamos a ver eso. Es explicar el método de comparación y aproximaciones sucesivas. Son los que más vamos a utilizar. Vamos a comenzar aquí.
Entonces, como primero vamos a comenzar a hablar del conversor digital análogo, de ponderación binaria. ¿Listo? Este método es, digamos que es el más básico de todos. Digamos, aquí vamos a encontrar un arreglo resistivo que va a consistir de va a consistir de una, dos, vamos a hacer primero para que no, dos, tres, cuatro. Y él nos va a llevar aquí a este operacional, a tener un operacional. Listo. Y aquí voy a tener que esta resistencia de aquí, la primera va a haber, bueno, vemos de abajo, es la primera de abajo para arriba va a valer R, la segunda 2R, la tercera 4R y la última, cuarta, 8R. ¿Listo? Entonces voy a decir que mi valor posicional, cada una de ellas va a tener un voltaje B. Mi valor posicional, recordando que estos son binarios, entonces voy a decir que aquí encuentro mi LSB y aquí abajo encuentro mi MSB. Esto es decir que aquí tengo el 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 4. ¿Listo? Bueno, aquí me falta una partecita que es mi realimentación. Este comparador, así como está conectado, va a estar con una realimentación. Entonces, por definición, esta configuración se llama del comparador del amplificador operacional, perdón. Ese es un amplificador operacional, AOP o AMOP. Entonces aquí está configurado como un eh, amplificador inverso, ya nuestra configuración de esta amplificador operacional como amplificador inverso.
Entonces, este amplificador, su salida se conoce en función de la ganancia. Y la ganancia, el B sub O, o sea, el B sub O sobre el B sub I, está dado por la relación que tengo entre las resistencias. ¿De cuál resistencia? La de salida sobre la de entrada. Y si recordamos, cuando yo tengo un 0 acá, yo switcheo mi interruptor, según el arreglo yo estoy enviando este punto a tierra, ¿cierto? Y estoy dejando el otro punto conectado. Entonces lo que se hace es calcular el valor que va de corriente hacia allá y el valor con el voltaje que yo tengo sobre mi entrada. Entonces básicamente, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Ahí yo voy a decir que acá tengo una I sub 0, acá tengo una I sub 1, acá tengo una I sub 2 y acá tendré una I sub 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál voltaje? Si las otras van a tierra, ¿qué voltaje es el que voy a tener acá? Entonces acá tengo mi voltaje y acá tengo mi corriente. Yo tengo mi resistencia. Entonces acá voy a tener una corriente que va a pasar hacia acá, ¿cierto? Y esa corriente lo voy a llamar I sub F. Entonces, miren esta parte de acá. La corriente que está entregándole aquí a mi nodo, que la corriente que va a salirse, va a ir a través de F, va a ser igual a la suma de las corrientes que yo tenga por acá. Es decir, si yo tengo un voltaje digital o un voltaje, un V, que está alimentando a 8R, la corriente que pasa por esa 8R, yo la puedo conocer. Conozco el voltaje, conozco resistencia, ¿cierto? Les voy a decir que I sub 0 va a ser igual a el voltaje que tengo acá, que para todos es un voltaje y tal, pues es B si tengo voltaje y 0 si no tengo nada, entonces sobre 8R. Ahora, el voltaje que tengo en mi siguiente bit va a ser I sub 1, la corriente, perdón, que pasa por 4R, va a ser B sobre 4R. La siguiente, I sub 2, será B sobre 2R. Y el último, I sub 3, el de mi bit 3 será B sobre R. Como ya vemos que nuestro voltaje, nuestra relación de voltaje es igual a mi relación de ganancia, pero primero necesito saber qué corriente está pasando por acá. Perdón, qué voltaje está cayéndome acá. Entonces ya sé qué corriente viene, que es la suma de corrientes que llega aquí a mi nodo, es la que pasa por acá. Entonces, esa corriente, ese voltaje que yo encuentro aquí, acá en mi salida, entre esa resistencia de tierra, va a ser igual a mi corriente que viene por acá, por mi resistencia F. Entonces, recuerden que esta configuración de acá me hace ver
este valor de acá como si fuera una tierra virtual, se llama esto. Aquí la caída de tensión entre estos extremos es aproximadamente 0 voltios cuando tiene esa configuración. Y esta corriente que viene acá pues va a ser 0 también, la que viene para acá. Entonces, la caída de tensión que yo encuentro acá, en este nodo, en la salida, va a ser la misma caída de tensión que yo tengo acá en esta red, que es el B sub O igual a IF por RF. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo coloque un ¿qué? Un 1 digital en alguna de esas entradas, yo me voy a encontrar con ese circuito que funciona de esa manera. ¿Listo? Vamos a mirar este ejemplo. Entonces, ya teniendo nuestro inversor de esa manera, entonces vamos a decir que tenemos una entrada de 4 bits y tenemos esta figura del conversor vamos a inyectar esta forma de onda. ¿Listo? ¿Se alcanza a ver la forma de onda? Acá. Por cada una de mis entradas va a entrar esta forma de onda. O sea, aquí tenemos 0,5 voltios en tiempo 0, entonces tenemos todo en 0. En tiempo 1 tenemos de sub 0 en 1, de sub 0 en 1 y las demás en 0. En tiempo 2 tenemos de sub 0 en 0, de sub 1 en 1 y las demás en 0. Y así sucesivamente. Esas formas de onda van a alimentar acá. Y de 0, y de 1, y de 2, y de 3. ¿Listo? Ahora la idea es identificar qué señal me va a resultar a mí en cada uno de los tiempos, con esas señales alimentando. Bueno, una aclaración. Como efecto del funcionamiento de este inversor, de este amplificador inversor, yo tengo que mi voltaje acá va a ser negativo. ¿Listo? Esta ganancia es negativa y significa que el voltaje que yo tengo acá es negativo. Pues para efectos de aclaraciones, ¿no?
Acá, si quieren, colóquenle aquí el menos, en la fórmula para que no se nos vaya a pasar. Ya. Por el efecto de la tierra virtual que tenemos acá. Está aquí entre el negativo, entre la entrada negativa o inversora y la no inversora del amplificador operacional. Tenemos ese efecto de tierra virtual y nos produce ganancia negativa. Ok, entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver, estamos acá. Entonces, la primera parte, ¿cómo nos quedaría? Bueno, ya sabemos cómo sacar la corriente y queremos saber la señal de salida, ¿cómo nos quedaría? Entonces, vamos a empezar a sacar corrientes. Entonces, I sub 0. ¿Cuánto valdría I sub 0 cuando B0 tiene voltaje? ¿Cuánto valdría I sub 0 cuando en la entrada es LSB tiene voltaje? Sería 5/8R. Miren, des en cuenta acá que este contador acá básicamente va a hacer esa señal va a ser como un contador. Pues podemos acá colocarle 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente. 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sí, me está haciendo como un contador. ¿Vale? 0, acá empezó en 0, todo en 0. 1, 2, 3, 4, binario. ¿Sí? Que es, pues, digamos, para efectos de ilustrar, pues a mí me gusta hacerlo de esta manera. ¿Ve? Acá yo coloco D3, D2, D1 y D0. Y como yo en cada una de mis combinaciones me va a entrar una de mis corrientes acá, pues yo necesito saber es cuánto vale IF para obtener mi B sub O. ¿Sí? RF, vamos a decir que vale 10K. Pues R vale 25 y RF vale 10K. Es un valor típico. 10K. ¿Listo?
Entonces acá, depende de mi combinación de qué entradas tenga yo en uno, voy a tener una corriente que entra a mi nodo y se convierte en IF, ¿no? Y esa corriente IF, que depende de mi combinación binaria, es la que me va a dar el valor de B sub O. ¿Listo? Y voy a tener mi tensión de salida en función de mi combinación digital en la entrada, o de mi estado digital en la entrada. Entonces vamos, I sub 3, si solo tengo I sub 3, ¿cuánto valdría I sub 3? B, que sería 5 voltios sobre R, que vimos que es 25K. ¿Cuánto valdría I sub 3? miliamperios. 0.2, Sí, 0, o sea, 200 micros, ¿sí? sí, señor. Eso. Entonces, I sub 3, solito cuando I sub 3 está con voltaje y los otros están en tierra, por mi I sub 3 se convierte en I sub F y me provoca un voltaje de salida. ¿Listo? Ahora, I sub 2, ¿cuánto valdría? I sub 2 sería los 5 voltios también, sobre 2R sería 50K. ¿Nos valdría 100 micros? 100 micros, creo. Sí, señor. Me imagino que I sub 1 valdría 50 micros y por último I sub 0 valdría 25 micros. I sub 1. Bueno, ustedes ordenan ahí, están ordenadito ahí. Mentira, mentira, mentira. I sub 2 valdría 50, I sub 1 25, ¿cierto? Y este último valdría 12.5 micros. Son 50 y 25. Pues a mitades. 200, 100, 50 y 25. Sí, eso estaba bien. Entonces, I sub 3, I sub 2, 100, I sub 1, 50. Y este sería 25 micros. Eso. Ahora con eso ya podemos sacar nuestra tablita. Entonces, acá, la continuación de esta tablita, ¿qué sería? Mi I sub F. Entonces acá tengo 2, 2, 2, 2. Hagámoslo de 3. I sub F. Y la continuación de I sub F, con ese I sub F que hago yo, el B sub O. Entonces, como ya dijimos que es como hace como un conteo binario en mi señal, ya nos dimos cuenta de eso. Pues vamos simplemente a presentarlo acá. Entonces va 0, 0, 0, 1.
Listo. Acá tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Me faltó uno. Pero todavía empecé desde el 1 y no desde el 0. Ya coloco el 0. Siempre se puede desde el 1. Me falta el 1, 1, 1. Aquí ya va uno. Hago la aclaración para evitar confusiones. Des en cuenta que aquí empecé desde el 1. Voy a colocar el 0 acá abajo. Tengo 0, mi corriente es 0 y mi voltaje es 0. ¿Listo? Empecé desde el 1, 2, acá 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me cambia toda la tabla. Ahí está bien, Sumar, se puede coger hasta el 8 en la izquierda y empezar en el 9 en la derecha y ahí tienen los 4 unos. Otra vez, ¿quién es? Ahí abajo están los 4 unos. ¿Esto es de acá? No. Ahí es 8. No, no es que mira que este sería, solo este solito sería el 8. Por eso es... Le borro los dos ceros, los dos unos. Así sería 8. A ver. 1, no, hombre, se me quedó acá el 0, un volate. Lo que está mal es el 1 del de 1, el último 1. Es que nos falta el 0, 0, 0 arriba. Porque yo empecé el conteo acá desde, desde 1. No sé si nos da. Pero por eso, ingeniero, el de 1 también está mal y el de 2 también está mal. Ay, Los no me últimos diga unos. eso, Camila. A ver, ahora sí ya empecé. Ahora sí ya lo hice bien. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
0, 0, 1, y aquí termina en 7. Ya empecé en 0 y termina en 7. Y acá tengo que empezar en ahora sí tiene que salir. Listo. Ya termina, ya iniciamos. 0, 7. Y acá está 8, 15. ¿Listo? Y ahora ya tenemos nuestros valores de corrientes. Pues acá dijimos que es 0 y 0. Cuando todo está en 0, 0 corriente es el voltaje. Cuando tengo, entonces, ya dijimos que la RF vale 10K. Y acá tenemos que B sub O igual a menos IF por RF. ¿Listo? Entonces, si tengo solamente el de 0 en 1, o sea, tengo voltaje de 5 voltios en 1, ya dijimos que nuestra corriente en I0 vale 25 microamperios. Entonces acá va 25 microamperios. Ese es micro, ¿no? Microamperios. ¿Cuánto valdría mi corriente ahí? Entonces 5 voltios. Perdón, ¿cuánto valdría mi voltaje de salida ahí? Entonces va 25 microamperios, 10K por 25 microamperios. Me daría 0. Dijimos que negativo, ¿no? Menos 0.25 voltios. ¿Sí les da igual? Buenas. No sé qué está haciendo, ingeniero. Ingeniero. Estoy perdido. A ver, vamos otra vez. Miren, lo que yo hice acá en las tablas fue equivalente a las formas de onda que tenemos de acá. Miren, acá tengo la forma de onda que alimenta a D0. Estas. ¿Ve? Acá tenemos cuando D0 vale 1 y las demás valen 0. Recuerden que eso va por tiempos, ¿no? Entonces acá tengo el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2. Entonces, en un instante de tiempo, T0, todas mis entradas están en 0. ¿Sí? O sea que tengo 0 voltios en mis entradas digitales. En otro instante de tiempo tengo entrada D0, miren D0, D1, D2, D3. Tengo D0 en 1, o sea 5 voltios alimentando D0 y los demás están 0 voltios. En otro instante de tiempo tengo D0 en 0, o sea 0 voltios, D1 en 1 y D0 y D2 y D3 en 0. Entonces tengo D1 en 5 voltios y los demás en 0 voltios. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice yo fue que hallamos las corrientes acá, mira, acá tenemos las corrientes que hallamos. Y 3, cuando tengo 5 voltios en cualquiera de ellos. Entonces, si tengo 5 voltios acá en D0, la corriente me dio 25 microamperios. Si tengo 5 voltios acá
en D1, la corriente me dio 50 microamperios. Y así hicimos con I3 y con I4. Acá tenemos. O sea, con D3 y D4. Y nos da la corriente 3, que es la que pasa por D4, por D3, por el cuarto bit. Da 5 voltios sobre 25K. Y por el otro bit me dio 5 voltios sobre 50K. Bien, entonces ya sabemos qué corriente pasa por cada uno de ellos cuando tengo voltaje acá. Ahora, como acá tengo un nodo que entran las corrientes acá y se me van por IF, ¿sí? Este nodo acá, se me van por acá por IF, les digo, dependiendo de los bits que yo tenga en uno acá, pues me van a producir una corriente acá y va a llegarme acá. Y como yo voy a tener un voltaje acá que es proporcional a los bits que yo tenga en uno aquí en mis entradas, pues yo lo voy a calcular con esa fórmula. Sabiendo qué corrientes están pasando, pues calculo IF y conozco RF y calculo B sub O. Y tengo el voltaje proporcional a mis formas de bits de mis entradas. Camila, ¿es más claro? Un poco. Vale, bueno, me yo las corrientes. Esas corrientes son las que pasan por acá. Son las que vienen acá. Esas corrientes son las que se producen cuando yo pongo en un no digital, o sea, 5 voltios en algunas desentradas. Que si tengo todo en uno, pues sumo esta corriente más esta, más esta, más esta, y se me entran por este nodo de acá. Y son las corrientes que pasan por la resistencia, por esta RF. Si tengo la corriente que ya la conozco la resistencia, pues puedo saber qué voltaje está cayendo acá. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, ya. Así cortico era más fácil. Ok, para la próxima lo voy a tener en cuenta entonces. Entonces, ¿cuánto nos daría el siguiente voltaje? Pues acá solo tengo D1 en 1. D1 dijimos que es 50 microamperios. Entonces acá tengo 50 microamperios. ¿Cuánto daría el voltaje? Menos 50 micros, que serían 100 micros. Y acá sería 200 micros. Entonces, vamos sumando, ¿vale? Acá tengo solo D0 en 1, entonces 25 microamperios. Acá solo tengo D1 en 1, 50 microamperios. Acá tengo D1 y D0, entonces en el nodo me van a entrar la suma de D1 y D0, o sea, 75 microamperios. Acá tengo D2 y D0, pues va a ser 125 microamperios. Acá tendré 150. Acá tendré 175. Acá tendré 225. 125, 250. Acá tendré 275.
La tendré... ¿cuánto vale ese? ¿100? ¿300? Sí, 300 microamperios. 325. 350 y 375. Y el voltaje lo sacamos con la formulita de arriba. Menos IF por RF. Ya sabemos cuánto vale IF en cada una de mis combinaciones. Eso debe multiplicar 50 por 10K. Sacamos de 0,25, entonces acá nos dará menos 0,50. Uy. No. Menos 0,50. Esto ya mejoraba mucho. Menos 0,75. Menos 1 voltio. Menos 1,25. Menos 1,5. Menos 1,75. Y así sucesivamente. Entonces aquí me termina de dar menos 2 voltios, menos 2,25, menos 2,5 voltios, menos 2,75 voltios y menos 3 voltios, menos 3,25 voltios, menos 3,5 voltios, menos 3,75 voltios. Listo. ¿Y nos digo a todos? sí. Vale. Y ahora la idea es graficar eso. Entonces ya sabemos acá nuestra forma donde cómo es, cómo está. Acá está. La idea es graficarla. Tratamos de que nos coincida con la escala. Bueno, más o menos. Más o menos. Entonces, ¿cuántos valores tenemos? No sé si nos alcanza. A ver, acá suponemos que es 0. ¿El valor máximo cuánto fue? 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15.
Entonces vamos a hacer nuestro máximo, va a ser acá. Y vamos a hacerlo de punto 25 en punto 25 para que nos coincida exacto. Pero, ahí está el pero, no puedo hacerlo así. Me toca así. ¿Por qué? Porque acá tenemos el 0 nosotros. 0, recordemos que es medio voltaje negativo. Entonces en 0 dijimos que valía 0 amperes. Acá en 0 valía 0 y me queda aquí. En 1 valía 0.25. Pues acá menos 0,25. En 2 valía esto, entre es así. ¿Cierto? Nos va a quedar una escala de esta manera. Pues el voltaje en este caso va a ser proporcional y negativo a mis bits de entrada. Va a ser inversamente proporcional. Aquí volvería a 0 según la forma donde me muestran ahí abajo. Eso queda recto, ¿no? O sea, en teoría queda recto, pero no estoy haciendo así, no estoy haciendo un poquito chueco, pues en teoría queda recto. Y eso entonces acá sería 0.5, 1, no, 1 no queda ahí, no quedaría 1 acá, 1.25, 1.5, 1.75, 2 negativos, ¿no? 25, 5, 75, 3 y 25, 5, 75, sería menos 2.75 voltios, todos son voltios, ¿no? Y esa sería la forma que tendría se representaría de esta manera. Bueno, más o menos coincide. Este sería B sub O, ¿no? Sería B sub O.
¿Sí les dio? ¿A todos les dio igual? Ok, el siguiente, pues hay una pequeña limitante que tiene este, que se soluciona con el siguiente método. Pues el siguiente método es conocido como convertidor digital análogo R2R. Convertidor R2R. ¿Por qué el nombre? Porque es que miren que acá tengo R, 2R, 4R, 8R, ¿sí? Y pues físicamente o comercialmente yo no consigo resistencias que coincidan exactamente con esa escala de valor. O sea, si yo necesitara hacer más bits, eso sería una gran dificultad porque no irían a coincidir como quisiera, como debería. O me tocaría hacer equivalencias, empezar a cuadrar, a mirar cuándo sí, cuándo no. Y mi salida no resultaría totalmente proporcional a como yo esperaría o como quisiéramos con respecto a la entrada, ¿no? Mientras que en mi siguiente red yo solo voy a usar dos valores de resistencias. Entonces acá lo que voy a hacer es buscar o obtener un arreglo más bien que me permite tener también varios bits de entrada, no es tan limitante, menos restringido, digamos lo mejor dicho, menos restringido, y mucha más flexibilidad, digamos de alguna manera. Voy a tener D0 en esta parte, este va a ser mi LSB. D0, D1, D2 y D3. Y aquí va a tener mi MSB. Mm,
Entonces, en este diseño, ya solo necesito o tengo dos valores de resistencia, que son R y 2R. No necesito nada más. Esta RF aquí ya vale 2R específicamente. Listo, entonces durante este circuito lo que voy a encontrar es que simplemente acá no, este es 2R también, 2R, R, 2R, 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 R solamente tengo esas tres de acá solo. Entonces acá lo que yo voy a tener es que igualmente calculo una corriente que atraviesa mis resistencias y en función de esa corriente, pues yo obtengo acá un voltaje de salida. Y mi voltaje de salida también va a depender de cada uno de los valores, de mis resistencias. Entonces acá algo que ayuda bastante es redibujar el circuito. ¿Listo? Entonces voy a hacer el ejemplo con el D0, que es cuando D0 vale 5 y los demás valen 0 voltios. Entonces, cuando D0 está en alto, o 1, que es igual a 5 voltios, y D1 igual a D2 igual a D3 igual a 0 voltios. Pues miren, si acá yo coloco 5 voltios y los demás yo los mando virtualmente a tierra, ¿cierto? Los puenteo a tierra al colocarlos en 0 voltios digital, puenteo mi salida a tierra. Entonces, ¿qué es lo que me voy a encontrar yo? No, empecemos del D3 hacia acá más bien, para ir aumentando el valor de las resistencias. Entonces, mandamos D3 a 5 voltios y los demás a tierra. Ahí es más fácil para ir avanzando. D3, D3 en 1 voltio y D0, D1 y D2 en 0 voltios.
Bueno, aquí vamos a seguir trabajando nosotros con lo que era el IF, que la corriente que va por acá, va a ser mi sub F, que es la corriente que atraviesa RF. Recuerden que mi BO va a ser igual a menos IF por RF. Eso no cambia, ¿listo? Entonces comenzamos, a ver. Si mandamos todo esto a tierra, pues necesitamos sacar el equivalente que vamos a tener de aquí hacia atrás. ¿Sí? Entonces comenzando, por ejemplo, acá tengo todo lo que yo tengo de aquí hacia acá. ¿Listo? Entonces sacar ese equivalente. Eso no me cae acá. Listo. Agarramos nuestras tierras. Agarramos esto de acá. Y llevámoslo para el otro lado. Listo, ahora sí. Le decimos que esto ya nos vale 5 voltios y lo demás va a tierra. ¿Listo? Pues aquí básicamente lo que vamos a obtener es un equivalente de lo que tenemos acá para allá. Entonces, de aquí para allá vamos a buscar el equivalente. Entonces, démonos cuenta, por ejemplo, que empezando de aquí para allá, pues vamos a buscar este equivalente. Entonces, este de acá que me resulta de acá, me queda en paralelo. Entonces me queda el 2R que tengo acá, el 2R que tengo acá, ¿cierto? Con como mandé el dedo a tierra, entonces me queda, bajémoslo aquí, me va a quedar este de acá. Y ambas son 2R, ¿cierto?
2R de ellas dos. Entonces, ¿ese equivalente cuánto me va a quedar valiendo a mí? Paralelo de 2R, ¿cuánto me daría? R. R, ¿cierto? Pues esto ya me queda valiendo solamente R. Es, ya sé que esta de 1 queda acá. Coloquemos los numeritos para irnos enredando tanto. Digamos que esta de arriba es R1, esta de acá es R2, esta de acá es R4, esta de R3, R3, R6, R3, 4, 6, 5, 7 y 8. Entonces entre R1 y R2 me dio R. ¿Listo? Pues ya sabemos que aquí nos dio R de este paralelo. Y miren que esa me queda en serie con R4. Ya sabemos que esta viene acá a tierra. Tenemos otra. Esta también viene aquí a tierra. Aquí tenemos otra. Acá es 2R, R, 2R, R. Y acá tenemos nuestros 5 voltios. Y 2R también acá. Hasta acá me interesa esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el equivalente de aquí para allá? Y ahora vamos a hacer el de ellas dos. Ahí vuelve, me queda 2R. ¿Sí o no? 2R. Contra la tierra acá. Y acá me queda 2R también. Y acá me queda una R. Acá me queda 2R. Acá me queda otro. Y acá sigue mi 2R de 5 voltios. Acá vuelve, me quedan 2R en paralelo. Mire, y esa 2R en paralelo que yo voy a hallar, la tengo en serie con otra R. Ya sé que 2R en paralelo con 2R me quedan R. Y esta R que tengo acá me va a dar 2R otra vez. Y esta 2R en paralelo con esta 2R de acá me va a quedar R otra vez. Y me va a quedar en serie con esta R. En definitiva, lo que yo voy a tener acá va a ser mi R7, que yo tengo acá arriba, 5 voltios. R7, que dije que R7 vale 2R. Y me va a quedar aquí abajo mi resistencia equivalente de lo que estoy hallando acá. Entonces ya dije que es 2R paralelo 2R, R. En serie con R, 2R. En paralelo con 2R, R. Y en serie con la otra R, 2R. ¿Listo? Esta es mi R equivalente, que vale 2R. Aquí alimenta mi operación. Y acá tengo mi resistencia que está acá.
¿Listo? ¿Sí lo es igual? Esta RF es 2R también. Y como decimos que esto que está acá, o sea, este más o menos del inversor, es como si fuera una tierra regular de 0 voltios. La corriente que hay por acá es igual a la que pasa por RF. O sea, la corriente que viene acá es la misma corriente que pasa por RF. ¿Qué corriente está pasándome por acá si esto es una tierra virtual? Aquí me están cayendo, entonces en R7 me están cayendo 5 voltios. 5 voltios me están cayendo acá. Entonces la corriente que me produce eso va a ser igual a esta corriente, va a ser igual a 5 voltios sobre 2R que vale R7. ¿Listo? Y esa corriente va a ser la misma corriente IF. Entonces, si veo, dijimos que es igual a menos IF, esto es igual a IF por RF. Esto me va a quedar que V sub O va a ser igual a menos 5 voltios sobre 2R por RF vale 2R. Entonces, V sub O va a ser 5 voltios. ¿Listo? Entonces, podemos decir que cuando D3 es igual a 1, obtiene 5 voltios, entonces Vout es igual a 5 voltios. Haciendo el mismo procedimiento, yo voy a obtener que cuando D2 es igual a 5 voltios, y los demás son 0, ¿no? Entonces, Vout, perdón, menos 5 voltios, ya vemos que es menos, acá está el menos, voy a colocar el menos de acá, menos 5 voltios. Va a ser igual a 2.5 voltios. Ahora, cuando D1 es igual a 5 voltios, Vout va a ser igual a menos 2.5 de arriba, nos dio el menos 1,25 voltios. Y cuando D0 es igual a 5 voltios, aquí actualizamos D0 igual a D1 igual a D2 igual a 0. D0 igual a D1 igual a D3 igual a 0. D0, D2, D3, D3, D3. De ser igual a 5 voltios, entonces Vout igual a menos 0.625 voltios.
B1 igual a B2, B2 igual a B3 igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el conversor de R2R o escalera, también se conoce como R2R o conductor de escalera. Funcionaría exactamente igual. Ingeniero, ¿cuál era la ventaja de este al anterior? Es que no Las entendí. resistencias, mira, acá solo tengo R y 2R. Por ejemplo, si tengo 100K, pues 2R puede ser 200K. En el otro tengo R, 2R, 4R, 8R. Si fuera así, para allá seguiría 16R, ¿sí? Y yo puedo conseguir, por ejemplo, hasta 100K, 200K, pero 400K me tocaría hacer arreglos resistivos, no tendría la misma precisión, ¿sí? Ahora en 8R, si tengo 800K, comercialmente no la consigo, tocaría empezar a buscar aproximaciones. Y ya pues la salida no sería tan proporcional ni tan exacta como yo quisiera con respecto a mi entrada. No podría predecirla exactamente cómo va a ser y no podría replicarlo fácilmente. Mientras que solo tengo dos valores de resistencia que es R y 2R, o sea, si tengo 10K y 20K, pues puedo expandirlo más porque puedo colocar más bits y puedo seguir trabajando con 10K y con 20K. ¿Sí ves? Y la salida sí puedo predecirla. Sí puedo mirar cuánto va a valer más adelante del siguiente bit con precisión. O sea, no va a cambiar tanto mi cálculo teórico con respecto a mi respuesta. Esa es una gran ventaja. Bueno, mis estimados, entonces ahí queda la otra parte. Por favor, revisan cómo serían los otros bits, los circuitos equivalentes a obtener los BO. Y el martes terminamos de mirar a ver qué nos falta. Bueno, entonces hasta acá iría nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Continuamos el martes mirando a ver qué más nos faltaría pendiente. Bueno.